Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 10 de Conversando con el Elefante. Yo soy la psicóloga Mónica Cano y está mi compañero, el psicólogo Guillermo Pacheco. Aquí les deseamos unos buenos días, buena tarde, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de una pastilla no va a cambiar tu vida. El rol del psiquiatra, de las pastillas, del tratamiento farmacológico dentro de estos procesos psicológicos, efectivamente. Exactamente. Y entonces el elefante de este día es no curas un cáncer con un paracetamol. Exactamente. Está interesante esa expresión porque pues si no curas un cáncer con un paracetamol, ¿qué significa eso? Justamente a eso le vamos a entrar el día de hoy porque vamos a empezar a identificar un poquito qué es lo que ocurre cuando viene esta dinámica de con una pastillita resuelvo todo este tema, todo este embrollo emocional que traigo y pues que nos damos cuenta de que no es cierto, con una pastillita no vas a resolver todo esto que traes o por el contrario, hay ocasiones donde el proceso psicológico requiere de el apoyo farmacológico, pero no lo estamos llevando de la mejor manera, no estamos trabajando bien con esto y justamente de esto vamos a hablar el día de hoy, de hecho. Exactamente. Y bueno, aquí de hecho platicando con el psicólogo Guillermo, ¿por qué surge este tema? Porque a nosotros como psicoterapeutas esto es algo súper cotidiano dentro de la consulta, en casos que realmente lo ameritan y ya hay mucha renuencia del paciente por todas estas creencias o incluso malas experiencias de ellos mismos e incluso hasta del primo de un amigo. Sí, exactamente. De hecho, ahí hay normalmente un tema interesante que es el rol de la psicología y el rol de la psiquiatría. Ojo, punto importante, desde ahorita lo vamos a ir señalando. Generalmente cuando viene el psiquiatra va a venir el psicólogo. No necesariamente en todos los procesos psicológicos viene el psiquiatra. Diferente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahorita vamos a hablar justamente un poquito de esto. Pero sí, efectivamente, hemos estado hablando las últimas semanas nosotros y nos hemos estado dando cuenta de que hay muchas experiencias negativas con respecto a la psiquiatría. Claro. Hace poquito me llegó una persona que la habían sobremedicado con un tema de ansiedad y era... Tú pudiste haber llegado a trabajar algunas dinámicas, algunas técnicas con respecto... terapia. Exactamente, en terapia con respecto a esto y no hubieras necesitado el tratamiento farmacológico. Y lo peor fue que el psiquiatra le dijo a esta mujer, que literalmente a esta paciente le preguntó al psiquiatra, y necesito ir con el psicólogo, y el psiquiatra le dijo, no. ¡Wow! O sea, cuando me dijo eso fue como, ¡wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Estás hablando de un tema de ansiedad, y el psiquiatra te está diciendo, ¿no tienes que ir con el psicólogo? Algo no me cuadra. Ah, bueno, pues... chingo a mi madre. Tal cual. Literal, ¿sí? O sea, de plano, porque nos hizo a un lado en nuestra tarea. Así nos sentimos normalmente como terapeutas cuando nos pasan estas cosas. Sí, me hizo a un lado en mi tarea, justamente. Sí. Y entonces es donde viene justamente este punto también con respecto a la mala praxis, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Yo entiendo, se siente como que estoy tirándole mucho a los psiquiatras, pero no va a ir por ahí el día de hoy. Más bien, de hecho, vamos a hablar un poquito de cómo hacer una buena mancuerna entre psicólogo y psiquiatra, justamente una buena praxis en ese sentido, porque inclusive nosotros trabajamos con algunos psiquiatras que nos ha costado encontrar psiquiatras. Y amamos y adoramos. Exactamente. Por lo difícil que ha sido encontrar, hacer una buena mancuerna con psiquiatras, porque sí, ya son varios. Exactamente. Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues sí es algo que tenemos que ir identificando y que tenemos que ir trabajando y que justamente por esta misma razón se genera algo llamado estigma. Entonces, estigmatizamos tanto el proceso psiquiátrico, farmacológico, como inclusive el proceso terapéutico, porque entonces no me hizo efecto, estuvo mal lo que me recetó, estuvo mal todo lo que ocurrió y entonces pues tanto psicólogo como psiquiatra están mal y a lo mejor pues ni siquiera estoy yo mal, sino que ellos son los que están mal. Entonces eso es algo que ocurre mucho en este tipo de circunstancias también y que vamos a hablar un poquito de eso. Así es, y la típica y también, o sea, entiendo lo difícil que es que te digan... oye, vas a necesitar medicamento, oye, claro, vas a necesitar terapia. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El estigma que hay al respecto del tema de la salud mental, donde ir al psicólogo de por sí ya es malo, ¿no? Porque estoy loco. Sí. Entonces, ir al psiquiatra ni se diga, o sea, estoy
de hospital, casi. Requete loco, exactamente. Sí, no. Ya estoy alucinando, ¿no? Entonces, es aquí donde desafortunadamente hay una muy mala concepción de ambas partes y no. Y ahí sí, para ir aclarando, o sea, venir al psicólogo, al contrario, tenemos que ir reconociendo nuestras propias capacidades, los diferentes retos que se nos están presentando y los problemas. Claro. Hasta dónde los podemos afrontar por nuestra cuenta. Sí, porque al final del día el tema de la farmacología, bueno, de los fármacos y de la psiquiatría ha sido un tema tabú en general. En general, de hecho, ahí sí, gracias a la pandemia se ha logrado visualizar mucho este tema y se ha concientizado mucho en ese sentido, pero bueno, antes de era todavía más complicado hablar del tema. Entonces, gracias a la pandemia y todo lo que detonó la pandemia, en donde ya fue inevitable hablar y abordar este tema, fue donde ocurrió esta visualización. Pero aún así sigue siendo bastante complicado y es chistoso porque en temas de pandemia es difícil que un paciente te señale porque la pandemia. Pero ya cuando analizas, sí son muchas cosas que se detonaron debido a la pandemia. La ansiedad social, la ansiedad en sí, por COVID, por enfermedades, la depresión. Estaba leyendo hace poco un artículo que hablaba justamente de aproximadamente en un 25% se incrementó la visualización en la práctica de la psicología, de la psiquiatría, sobre casos de ansiedad y ansiedad social, justamente a partir de lo que fue la pandemia de COVID-19. Así que sí generó repercusiones y sí generó estragos la pandemia en esta índole. Por esa misma razón se está visualizando tanto también el tema de lo de la psiquiatría. Exacto. Ahora, también hay otro tema, por ejemplo, ahorita que está ocurriendo aquí en México, algo llamado el reto Clonazepam, que vino, me parece que fue en Chiapas, justamente. No sé exactamente dónde comenzó, pero de aquí de México. Pero ya hay muchos casos en donde desafortunadamente en este reto, pues ahí sí es el que se duerma primero pierde, si no me lo estoy. Exactamente. Entonces, pues tenemos a los chavos que se toman la pastilla y pues se graban o están en el salón de clases y pues a ver, intento no dormirme con la pastilla. Exactamente. Entonces, es ahí donde, porque aquí, hablando del reto Clonazepam, tenemos una contraparte también. No sé si sabían, pero en la actualidad, pues también hay una escasez muy importante de medicamentos psiquiátricos. Exacto. Y entonces es ahí donde tenemos estas dos polaridades. Por un lado, tenemos el reto Clonazepam de un medicamento controlado y que, pues, es difícil de conseguir en ciertas circunstancias, y que ahorita está escaseando y es donde, pues, todavía los chavos lo agarran para el reto. O sea, es como... Exactamente. ¿Qué está pasando, no? ¿Dónde lo están consiguiendo? ¿Por qué en casa había Clonazepam? Entonces, la mala percepción, concepción y uso de los fármacos. Exactamente. Entonces, es aquí donde, si es tan escaso o si es tan difícil de conseguirlo porque estos chavos están teniendo ese acceso o dónde lo están consiguiendo y pues bueno, estaba en casa. ¿Eso qué me está diciendo? ¿Qué situaciones hay en casa? Porque también eso es una realidad. Claro. Nadie habla de que va al psiquiatra porque la gran mayoría, me atrevo a decir, mucha gente no va, pero hay Clonazepam en casa. No va. Entonces, yo no tengo nada, pero consumes Clonazepam diario. O sea, ¿eso qué está significando entonces? Exactamente. ¿Qué problema? Estás utilizando un tratamiento psiquiátrico farmacológico, pero no estás yendo con el psiquiatra. Te estás automedicando. Entonces, también esto me está hablando de qué problemas emocionales, psicológicos hay en casa, de los cuales no se hablan. Y esto es lo importante de este tema principalmente, porque todos tenemos encuentros cercanos con este tema, pero se habla y no se habla a la vez. Exactamente. Y otro de los puntos por los cuales también íbamos a hablar sobre este tema es por los pacientes que sí utilizan estos recursos farmacológicos justamente, y también un poquito qué se está empezando a percibir. Estábamos checando un poquito algunos datos sobre este tema y según el INEFAM, que es el Instituto Farmacéutico de México, el abasto de medicamentos psiquiátricos pasó de entre 2017 a 2020 rebasar el 100% del abasto de medicamentos, que básicamente era entre un 102-108%. Pasó en 2021 a estar aproximadamente en el 80 y tantos por ciento, a 2022 estar en un 64% de abasto. Ojo, hay desabasto y no se va a poder utilizar todos los tratamientos farmacológicos, no van a poder ser
cumplidos. Entonces este también es un tema bien interesante porque ahí tenemos que ir identificando, qué tipo de situaciones están generando estas complicaciones, y que al final del día tenemos que empezar a ver todo este tema de la farmacología, de qué está ocurriendo con respecto a los tratamientos farmacológicos y psiquiátricos, justamente. Entonces ahí, en ese sentido, tenemos que empezar a identificar todos estos temas. Y bueno, pues me parece que también aquí ya podemos entrar un poquito más en materia en este tema de lo que decimos nosotros los psicólogos. ¿Qué decimos nosotros los psicólogos? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice todo este tema psicológico, inclusive biológico, de por qué utilizamos estos medicamentos? Ojo, la intención de esto es tener un poquito el background para que de alguna forma también podamos entender por qué también es necesario en ocasiones un tratamiento psiquiátrico. Hay que entender dos cosas. Las personas tenemos algo que se le llama genotipo y fenotipo. Básicamente el genotipo es la parte genética, el fenotipo es la parte que se expresa. La expresión de estos genes que tenemos. Entonces, algo que se ha ido identificando dentro de la investigación es que sí hay elementos para entender que sí hay una predisposición genética a temas de ansiedad, depresión, bipolaridad y demás. Inclusive a la perpetuación de la violencia en ese sentido. ¿Por qué? Por el tema social que existe alrededor, es decir, una familia que ha tenido complicaciones, por ejemplo, en cuestión de económicas, en cuestión de violencia intrafamiliar y demás. Puede haber mucho más este tipo de complicaciones por una predisposición genética. Entonces, estamos hablando de que aparte de que hay un elemento en cuestión de la dinámica, y aparte de que hay un elemento social, también debemos hablar de que hay un elemento biológico aquí dentro. Exactamente. Pues ahora sí que en toda esta dinámica. Y no sé tú, Guillermo, pero bueno, al menos dentro de la consulta, algo que, bueno, a mí me ocurre de forma cotidiana, ¿no? ¿Y hay antecedentes psiquiátricos en tu familia? No, pero creo que la tía, que mi mamá, que la prima, que la hermana, o normalmente creo que tienen depresión o ansiedad, pero no se los han diagnosticado, pero toman tales medicamentos, pero no hay diagnóstico. Pero yo no tengo nada, yo estoy bien, no, todos están bien, y ya luego conforme le empiezas a escarbar, por ahí cae alguien con algún tema psicológico, una psicopatología, pero esta es la contradicción, porque si nos ponemos a analizar esta historia familiar, sí tenemos antecedentes. Exactamente. Ahorita que estabas mencionando eso, no tener un diagnóstico no significa que no haya esté presente. Exactamente, que no hayan temas psiquiátricos o psicológicos en la familia. Estaba platicando apenas, de hecho, con una paciente justamente que me hablaba mucho del tema del diagnóstico. ¿Y cuál es mi diagnóstico? Y me va a diagnosticar y demás. Y yo le decía, ¿para qué quieres que te diagnostique? ¿Para que tú solita te estigmatices o para que la familia te estigmatice? Y entonces ahí es donde viene también un punto. No significa no vamos a hacer un diagnóstico, no significa que no se pueda realizar un diagnóstico, pero sí es para qué se necesita el diagnóstico. Sí. Y muchas veces el mismo diagnóstico estigmatiza. Entonces eso también es un punto importante a tomar en cuenta. Claro, de hecho eso es un punto delicado. Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso no se manejan como tal los diagnósticos. No significa de que no existan, justo como mencionaba, pero sí es con el propósito precisamente de que no vaya a haber una ganancia secundaria con respecto tengo un diagnóstico. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. Entonces, como tengo un diagnóstico, ahora entonces se me permite, o ahora entonces todos tienen que tener cuidado. No, es aprender a vivir con, no girar alrededor de, pero ok, hay algo, ¿no? Exactamente. Eso es haciendo un paréntesis, vamos a regresar un poquito justamente también al tema, porque sí nos empezamos a desviar un poquito. ¿Dónde entra la psiquiatría aquí? ¿En qué tipo de casos también entra justamente el tema psiquiátrico? Donde yo normalmente lo menciono es, llego a la sesión, llego con mi terapeuta, empiezo a trabajar, todo bien, comprendo totalmente lo que mi terapeuta me quiere decir y aquí en la cabeza lo entiendo perfectamente. ¿Pero en la práctica? Pero nomás hay algo que no puedo, o sea, no avanzo, no hago, no me muevo, no tengo algo que nosotros dentro del área le llamamos activación conductual, no me activo, no me muevo, nomás no puedo, simplemente no sale.
En muchos de estos casos, ¿por qué ocurre? Porque a lo mejor la dinámica ya se ha llevado durante tanto tiempo que biológicamente hablando, efectivamente hay temas de algo llamado potencial de acción dentro de las neuronas, cambios. Hay una disregulación bioquímica cerebral. Exactamente, hay disregulaciones bioquímicas cerebrales, inclusive cuando ya tienen demasiado tiempo estas disregulaciones pueden generar cambios neuroanatómicos, por supuesto muy leves, o sea, son microscópicos estos cambios. Pero hay cambios y estos ligeros cambios pueden generar justamente estas dificultades para podernos, pues ahora sí que desenvolver de la mejor manera. De hecho, por ejemplo, hay investigaciones sobre mujeres que han sido víctimas de violencia y se ha ido identificando que las mujeres que mantienen una dinámica de experimentación de la violencia a lo largo del tiempo, inclusive tienen reducciones en el tamaño de su amígdala. Exacto. Microscópicas, pero hay disminuciones. ¿Esto qué significa? Sí hay cambios. Exacto. Por esa misma razón es este tema de sí te escucho, sí te entiendo, sí te todo. Pero nomás no lo proceso. Pero no hace clic, exactamente, no lo proceso. Sí. Hay como dato curioso igual, ahorita que lo mencionabas, me estaba yo acordando cuando empecé a estudiar psicología, pues sí, la familia, ¿no? Eso no existe, no sirve. Y realmente cuando ya empiezas a profundizar y ya empiezas a revisar, este es el punto donde todos estos padecimientos sí tienen una manifestación orgánica. Y esta es la parte donde también se desconoce mucho de que sí trabajamos con todo esto. Obviamente, ya cuando hay una manifestación orgánica, esto ya es de psiquiatra. Claro. Y para mantenerlo y profundizar los cambios, para que se deje de dar este cambio, por así decirlo, es donde entramos nosotros como psicoterapeutas. Porque también empezamos a identificar todos estos cambios, porque la persona ya no está siendo funcional ni consigo mismo ni hacia los demás. Exactamente. Y cuando nosotros percibimos eso en la terapia, ahí es donde, aquí necesitamos acompañamiento psiquiátrico. No, pero es que no quiero tomar medicamentos y que esto, hay que hacer una psicoeducación aquí importante sobre el tema, porque sí, no es algo fácil de digerir, o sea, tengo un problema, pero tan mal estoy, normalmente es lo que me responden, ¿no? Entonces, es como, no, espérate, esto ya lleva tanto tiempo, puede tener manifestaciones, necesito una evaluación psiquiátrica, ahí sí ya para ver qué es lo que está pasando, y el medicamento va a regular todos estos síntomas que a mí como terapeuta me van a permitir trabajar con esta parte tuya, conductual, cognitiva, con la terapia cognitivo-conductual, porque sí llega un momento donde nosotros como terapeutas, simplificado, ¿no? Es tanta la patología que no puede, o más bien la disfuncionalidad de la persona, que no lo puedes trabajar. Exactamente, porque al final del día, algo que yo normalmente menciono, lo que va a trabajar tu terapeuta, si bien sí es contigo mismo, y es que tú estés bien, un terapeuta tampoco puede hacerse ajeno al tema de la funcionalidad en tu entorno, es decir, de la funcionalidad con los demás. Al final del día, por ejemplo, voy a utilizar, y por esa misma razón lo señalo, voy a utilizar el ejemplo de algunos diagnósticos como tal. Por ejemplo, en los diagnósticos con depresión severa, fobia social, por ejemplo, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, ya hay un tema donde es necesario el tratamiento farmacológico, porque no es nada más una hiperreactividad en estos casos y una disregulación emocional. Ya también estamos hablando de que socialmente no estamos teniendo las mejores herramientas, y yo como terapeuta no puedo esperar que el mundo se acople a ti. Eso es totalmente ilógico. Irle al mar no hagas olas, o sea, hola, párate porque aquí estoy. Exactamente. Yo también tengo que trabajar como terapeuta en que tú te puedas acoplar a tu medio. Obviamente, si tu medio es violento y es tóxico y demás, pues también te voy a sugerir que pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar de ambientes, exacto, por supuesto. Lo cual es bastante común. Exactamente, pero sí tenemos que trabajar en que te puedas relacionar de buenas maneras con los demás. Y si esto no está ocurriendo, y por ejemplo,
caso concreto con una paciente, por ejemplo, que literalmente no puede relacionarse con otros textualmente, ni siquiera puede hacer una sola palabra con una persona externa, con alguien ajeno a ella, un extraño, pues... Oye, sí necesitamos... ¿Qué calidad de vida? Exactamente, y sí necesitamos cierto apoyo farmacológico aquí. Exactamente. Y aquí algo muy importante, lo que hay que aclarar. También, al menos en la terapia, ¿cuál es el objetivo? De que la vida sea algo que valga la pena, algo disfrutable, algo que valga la pena vivir. Obviamente, cuando hay tanta sintomatología, llegan los pacientes y me dicen, es que es tanto el miedo, es tanto la ansiedad, y siempre les digo, no, pues con razón, o sea, yo también tendría ansiedad, yo también tendría ganas de ya no seguir viviendo, porque pues se siente horrible, eso no es vida. Entonces, ahí es donde también, por eso, la importancia de ir acompañando con el medicamento. Exactamente, acompañando, acabas de decir la palabra acompañar. Exacta, acompañando, ahí es donde siempre señalo, ojo, por ejemplo, con lo que mencionaba hace ratito al inicio del podcast, tratamiento psiquiátrico tiene que ir acompañado de terapia. No es, bueno, ya voy con el psiquiatra y el psiquiatra me recetó algo y entonces ya estoy tranquilo. Ajá. Y tus estrategias emocionales, psicológicas, conductuales y demás, todo nosotros le llamamos abanico conductual, todo esto que te va a ayudar a salir adelante, ¿dónde está? Exactamente. No, pues lo voy a sustituir cuando ya se me acabe el medicamento, lo sustituyo con una plática de café con los amigos. Con una borrachera. Lo sustituyo con una peda con los amigos. Lo que no se te quita con ese, te quita con una peda. Se te olvida, exactamente, no. Es donde están todas tus estrategias personales que te van a ayudar a manejar este tema, justamente. Exacto. Y ese es donde viene el punto importantísimo. Es por esa misma razón, generalmente se señala el paso 1 tiende a ser psicólogo, el paso 2 tiende a ser psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo justamente generalmente va a identificar que si necesitas o no un tratamiento psiquiátrico. Ojo, el tratamiento psiquiátrico es un apoyo, porque al final del día lo que estamos buscando es que si desde las sesiones psicológicas te estoy dando todas las herramientas emocionales, de pensamiento, conductuales, las estoy poniendo aquí en bandeja de plata, no las estás tomando y no se puede realizar cambios a través de ello porque simplemente ya no hay manera de hacer clic, entonces ahí sí, ya el psicólogo va a decir, ok, necesitamos el tratamiento farmacológico. Exactamente, vale. Y si llega a ocurrir al revés, lo cual también es muy válido, porque también hay que ser muy realistas. Desafortunadamente, me atrevo a decir que en ambas ramas hay muy mala praxis. Claro. Y bueno, entiendo que tanto los psiquiatras no confían en nosotros como nosotros no en todos los psiquiatras, ¿no? Pero es ahí donde precisamente hay que empezar a buscar, ¿no? Por eso decía al inicio, gracias a los psiquiatras con los que trabajamos, porque de verdad dar con ellos es verdaderamente difícil. Sí, es un tema bien cañón, la verdad es que, nosotros estamos en Puebla, en México, y no sé en otros estados y en otras partes, pero por lo menos aquí nosotros no hemos encontrado, nos ha costado nos había costado bastante, y sobre todo también un siguiente apartado que es importante tomar en cuenta. Nos había costado encontrar psiquiatras que no se quisieran meter al tema de terapia cuando no es su chamba. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos psiquiatras que, como dicen, soy psiquiatra, entonces, pues conmigo viene esa terapia también. Y no necesariamente, no todos tienen la formación. Ahí es donde viene un punto bien importante. Si tú estás teniendo un tratamiento psiquiátrico con un psiquiatra, y este psiquiatra te está dando terapia, ojo, antes de continuar o antes de iniciar, pregúntale, ¿cuáles son tus credenciales para darme terapia? No, pues aquí está mi cédula de doctor, de médico, psiquiatra. A ver, esa es la de psiquiatra, sí. ¿Dónde está tu credencial de terapeuta, de que me puedes dar esta terapia? Claro. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de un psiquiatra que llega, justamente te receta y que de alguna manera te va a explicar todas las psicofarmas, la farmacocinética, y la farmacodinamia,
Sí, y te va a explicar básicamente estos dos conceptos significan cuál es el proceso del medicamento cuando entra en el cuerpo, por qué procesos va a pasar y qué efectos va a generar en tu cuerpo. Sí. También tienen conocimientos muy buenos de la psicodinamia de los diferentes problemas. Exactamente, sí. Pero de ahí a decir yo me voy a chutar la terapia, ok, venga, ¿qué credenciales tienes para eso? Y viceversa, también aplica, ¿no? Nosotros como psicólogos, ¿cuáles son tus credenciales para la cuestión de la terapia? Exactamente. Si me vas a recetar como de, ¿por? Exactamente, porque sí nos ha tocado también inclusive experiencias donde los terapeutas estaban recetando a los medicamentos controlados. Medicamentos y sobre todo, normalmente lo hacen con medicamentos no controlados porque es un poquito más sencillo, porque sí hay medicamentos no controlados que son psiquiátricos, efectivamente, pero sí hay un tema ahí justamente porque también hay psicólogos que entran en esta mala praxis de tómate este medicamento, tómate este otro. Yo, por ejemplo, con mis pacientes, lo que les menciono es, bueno, cuestiones naturistas pueden ayudarte de esta forma, de esta otra. Pero siempre pregúntale a tu médico. Pero siempre pregúntale a tu médico. Vamos a ver si esto te funciona y demás. Yo dentro de mi experiencia, esto te puede funcionar. Por cierto, hay esto y esto y esto y esto, previo. No. Ok, bueno, a lo mejor algo naturista desde este lado te puede funcionar. Pero ve y pregúntale a tu médico. Siempre. Exactamente. Tenemos la obligación moral de decirles, ve y pregúntale a tu médico. Y viene un tema justamente porque hay otro de los estigmas cuando nosotros vamos con el psiquiatra y me va a tontar. Eso, de hecho, ahí sí de experiencias muy cercanas, lo principalmente que me dicen es que me tenía dopado, es que estaba yo dormido todo el día, estaba yo apendejado, es la palabra realmente. Sí. Entonces, es ahí donde, a ver, esto no es un tratamiento psiquiátrico bueno. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Disminuir el síntoma para que seas funcional, pero ¿de qué te sirve estar dopado todo el día? Estar dopado y estar en cama no es funcional. Exactamente, de hecho por eso con los psiquiatras con los que nosotros trabajamos hemos encontrado este balance súper bueno de... Ok, sí, tal medicamento, incluso ya las famosas benzodiazepinas como el clonazepam, sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Y donde efectivamente le permite al paciente tener una vida funcional. Y ojo, entiendo que a lo mejor hayan psiquiatras que también dicen, no, es que casi el único medicamento que te funciona, aguas. Yo entiendo, hace 20 años a lo mejor hubiera podido entender ese argumento, pero hoy por hoy hay demasiada variedad como para decir, no, es que no le podemos probar por otro lado y ahí te quedas con eso. No, aguántame, o sea, sí hay opciones, sobre todo para temas de ansiedad y depresión, que tienden a ser los más comunes. Sí hay varias opciones ahí, y un psiquiatra debiese explorar estas opciones. Exacto. Si es que lo que te brindó inicialmente te está atontando y te está manteniendo en cama y te está generando hiperreactividad y entonces no puedes contigo mismo porque estás que ni contigo mismo puedes estar. Efectivamente, aquí es donde tu psiquiatra tiene que empezar a identificar y cambiar inclusive a lo mejor la dosis o el medicamento. Irle mediando precisamente hasta encontrar tu dosis. Exactamente, entonces, ojo, ese es un punto súper importante porque en ese sentido, pues, si no, lo que estamos haciendo es más bien reforzar una idea de no vayas al psiquiatra porque eso te va a tontar, no vayas al psiquiatra. Y eso normalmente, esa es la primera barrera que me ponen. Sí. Es que ya tuve la experiencia pasada y me va a tontar, me va a dar clonazepam, me va a dar esto y es como, a ver, no. A lo mejor ahorita lo receta, pero bajo ciertas condiciones, coméntale de tu experiencia, por qué sí, por qué no, o sea, todo esto es importante. Porque también algo como, ¿y qué tienes? Depresión, ok, tómate esto, es como, porque sí los hay, desafortunadamente. Y no, tienen que profundizar en esto y por qué y qué te pasó. Ok, no te preocupes, le hacemos así. Tiene que haber esta entrevista inicial para ver qué onda, ¿no? La experiencia de ando deprimido y tenía una paciente, tenía
un tratamiento psiquiátrico con una psiquiatra, llegó y demás, le había recetado, llega a terapia, empezamos a platicar y demás, llega con su otro terapeuta y es, yo no sé por qué te estaba dando esto, tú traes depresión y esto es para un tema totalmente diferente, totalmente distinto, me estás hablando de un tema de hiperreactividad y demás, y no va por ahí esto que te dieron, con razón te sientes tan atontado porque no tiene nada que ver con lo que era tuyo, con tu diagnóstico, con tus síntomas, con todo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ojo, porque eso es un punto pues muy importante dentro de este tema, y entonces por eso también se va reforzando el tema tabú, porque al final del día vienen todos estos estigmas sociales donde viene esto que mencionábamos, me va a atontar, o viene también justamente el no estoy loco, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta, lo cual tiene mucho que ver con este tema del echaleganismo. No voy a entrar en ese tema, para eso te vamos a dejar el link ahí de nuestro otro podcast del Échale Ganas, pero justamente desde todo esto lo que empezamos a hacer es inclusive minimizar nuestros problemas. No estoy tan mal. O sea, sí me siento de la fregada, sí me siento de la patada, llevo una semana completa con insomnio, con ataques de ansiedad, con pero crisis. Yo puedo. Exactamente, pero yo puedo, no es pasa tanto. Nada. Hay personas que están peor. Bueno, algo que yo normalmente menciono en terapia, digo, yo sé, a veces no es la mejor expresión y hay que contextualizarlo, pero yo lo que menciono es, a ver, a mí no me interesa fulanito, perenganito o sutanito. Me interesas tú como paciente. O sea, yo entiendo que hayan personas que están peor si tú lo quieres ver en este momento, pero a mí quien me interesa en este momento eres tú. Y exacto, tú en este momento no te sientes del todo bien. Entonces tenemos que ir trabajando esto. Por esa misma razón es donde muchas veces mencionamos, a ver, con un paracetamol no vas a curar un cáncer. Exacto. Y ahí también punto muy importante, haciendo esta comparación, ¿no? Muchas de las veces, digo, van a haber casos, eso se me pasó mencionarlo hace un momento, donde, a ver, ir al psiquiatra no va a estar en discusión. En ocasiones estos son condicionantes para seguir con el tratamiento. Ya hablemos casos de suicidio, por ejemplo, que sí o sí tiene que haber un acompañamiento farmacológico, ¿no? Claro. Entonces, digo, estas ya son ciertas condiciones que lo requieren. Y eso por la integridad del paciente, más que otra cosa. Y también otro punto muy importante es como y que también me cuestiona mucho, ¿no? Que incluso médicos se lo han dicho. Hay casos en los que sí, pero hay otros casos en la gran mayoría de ellos donde, ok, es que esto ya va a ser de por vida. Ah, sí, necesariamente. Aguántame. No. Hay casos y diagnósticos muy específicos. Exacto. Donde sí, porque ya hay un tema de disregulación emocional específico por temas alteraciones biológicas. Pero sí son diagnósticos muy específicos. Exacto. O sea, sí estamos hablando de un trastorno límite, de un trastorno bipolar y demás. Pero inclusive estos pueden ser trabajados y regulados mientras que exista un apoyo psicológico y psiquiátrico correcto. Exactamente. Entonces, ojo, porque si te llegara a pasar que todos somos humanos, pues ojo, porque esto no necesariamente es para toda la vida. A lo mejor sí llega a ser un periodo relativamente largo donde por supuesto lo vas a requerir, pero donde también no necesariamente va a ser para toda la vida. Entonces digo, ahí sí un tratamiento en el que te lo vayan adaptando, ¿no? Sí, pues al inicio el síntoma está súper disparado, pues sí, te toca un clonazepam y tanto, ¿no? Y te toma bajo ciertas circunstancias la pastilla completa porque necesitas cierto tema o necesitamos irle jugando gradualmente y vamos empezando desde poquito. En lo que nosotros como terapeutas te vamos enseñando precisamente a manejar estas diferentes situaciones y que ya no te generen esta hiperreactividad. Exactamente. Por esa misma razón, algo que señalo, tratamiento psiquiátrico siempre va a ir con tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento psiquiátrico, de hecho, vamos a hablar ya de cuando se termina el tratamiento psiquiátrico, esto es paulatino y esto es gradualmente se va quitando, no es de golpe. Exacto. Y ahí es donde entra también sobre todo el psicólogo, porque durante todo este proceso te fue apoyando y sobre todo al final para que tú identifiques que tú tienes los recursos, que ahorita voy a ponerlo de la siguiente manera: no cuentas con los recursos,
llega el fármaco para apoyarte, el fármaco te estabiliza y poco a poco se va retirando para que tus recursos puedan ir entrando. Exactamente. Entonces, aquí es donde el psicólogo te va a ir ayudando para que tú puedas visualizar estos recursos y los puedas ir poniendo en práctica. Entonces, por esa misma razón sí, tienes que ir con el psicólogo. A lo mejor eventualmente ya estás tan bien que el psicólogo te va a citar una vez al mes, una vez cada 2 meses, te va a dar el seguimiento terapéutico. Pero ya no necesariamente de la misma forma. Parte de nuestra filosofía, nosotros aquí en Clarion, precisamente es solo las sesiones que necesites y nosotros les vamos indicando también. Exactamente. No, ya estás en un punto donde es seguimiento, ¿no? Te veo una vez al mes, te dejo cita abierta cuando lo requieras. Exactamente. Y de la misma forma, en muchos casos, llega a ocurrir con el tratamiento psiquiátrico. Exactamente. Ahora, vamos a ir trabajando un poquito más en la conclusión de este Exactamente. podcast. Tenemos que aprender a deconstruir. Ya hablábamos el podcast pasado del tema de deconstrucción. Si no lo has visto, te dejamos el link también aquí para que lo puedas ir a checar. ¿Qué significa deconstruir? Básicamente es deshacernos o romper la idea que teníamos o la concepción que teníamos previa sobre ciertos elementos, ciertos conceptos, ciertos temas. Y aquí tenemos que deconstruir nuestra concepción de la psiquiatría y de la psicología. Ninguna de las dos está mal y ninguna de las dos te va a dañar. La intención en ningún momento es que te dañe. Y si te está dañando, efectivamente tienes que poner a replantearte qué es lo que está ocurriendo ahí, porque la psiquiatría no es mala y la psicología no es mala. Que existan malas praxis, eso es diferente. Exactamente. Entonces tenemos que empezar desde este punto. Claro. También digo, otro punto que incluso conforme iba planteando el podcast, ahí sí los entiendo, ¿no? En algún momento de mi vida también he requerido de tratamiento psiquiátrico, la pandemia no pasó en vano. Claro. Y lo entiendo, se siente feo y es como, pero ahí es donde hasta yo dije, hasta yo misma, ¿no? El hecho de guardarme eso también es continuar con esta idea. No es sencillo, es feo, se siente feo, pero entre más lo analizas, ¿y qué tiene de malo? O sea, al fin y al cabo, te duele el estómago, te tienes que tomar una pastilla, te duele la cabeza el paracetamol. Y hay veces en donde efectivamente... ¿Te duelen las emociones? Te duelen las emociones, pues, y ya no te está permitiendo ser funcional. Entonces, es ahí donde ya se requiere, ¿no? Exactamente. Eso sí, digo, desde mi experiencia, pues al inicio, pues muy sacada de onda, porque parecía un tema de salud y luego todo está bien y todo está bien, ok, pues hay que explorarle acá y sí, soluciona el problema. Y regresando al título del podcast y al elefante del día de hoy, una pastilla no va a cambiar tu vida porque no curas un cáncer con un paracetamol. Exacto. Esto lo estamos viendo desde la perspectiva de que necesita ser un tratamiento integral, número 1. Y número 2, que al final del día estas malas praxis con respecto a la psiquiatría tenemos que entender que deben ser trabajadas y que debemos comenzar a revisar con mejores psicólogos, con mejores terapeutas, con mejores psiquiatras, qué dinámicas me pueden funcionar aún más. Y en ese sentido tenemos que trabajar también algo muy importante con este tema de la psiquiatría, y es no tener en nuestra mente el hecho de que una pastilla me va a resolver la vida. No, te va a quitar el síntoma. Estamos hablando de quitar el síntoma y de negar tus emociones, bloquear tus emociones, y eso a la larga tampoco es funcional. Psiquiatra que haga esto te está llevando a depender de un medicamento y eventualmente a depender del psiquiatra. Entonces, aguas ahí, porque la intención no es que bloquees o niegues tus emociones, es que aprendas a utilizarlas, a utilizar tus recursos y a utilizar tus emociones en tu propia funcionalidad y en tu propio beneficio también. Así es. Entonces, eso es un punto súper, súper importante aquí. Y con esto nos gustaría ir concluyendo el día de hoy este podcast.
Te agradezco muchísimo, Mónica. La verdad es que está súper interesante este tema. Uh-huh. Nos ha llegado muchísimo a las sesiones y la verdad es que considerábamos que sí era muy importante necesario hablarlo. Exactamente. Entonces te agradezco muchísimo poderlo platicar y también a ustedes por escucharnos. Ya saben que nos pueden dejar su comentario aquí abajo también sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Que le den like, toquen la campanita y se suscriban para que les lleguen también las notificaciones desde YouTube. También escúchenos en Spotify, en Amazon Music y por supuesto aquí en YouTube. Y pues nos veremos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.